Filipenses capítulo 3 del versículo 1 y hasta el 11. Vamos a estar leyendo. Filipenses capítulo 3 versículo 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esos textos muy, pero muy poderosos, es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre va a ser poderosa. Esta carta es dirigida a Filipos. En mi primera visita acá, recuerdo muy bien haber predicado precisamente de Filipenses. Entonces quizá tal vez como a manera de resumen y poder tener el contexto de lo que vamos a aprender en esta mañana, Filipos es una ciudad, una pequeña Roma, por decirlo así. Ha sido conquistada por Roma, viven bajo las reglas, bajo las normas de Roma, y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta no desde la playa, no desde un hotel 5 estrellas, sino desde la cárcel. Y digo esto y lo recalco porque esta carta es conocida como la carta del gozo. Más de 16 veces aparece la palabra gozo en esta carta. Por eso muchos coinciden en que es la carta del gozo, así llamada. Pero curiosamente es una carta escrita por un hombre desde la cárcel. Y esto debería llamarnos la atención, cómo una persona encarcelada puede tener tanto gozo y poder escribir para animar a otros que no están en la cárcel. Esto es muy importante. Filipenses capítulo 1 y capítulo 2 son muy doctrinales, mucha doctrina, muy profundos. Capítulo 3 y 4 es mucha práctica, la práctica del creyente. Y hoy vamos a aprender un poquito del capítulo 3 nosotros. Y yo quisiera que pongamos la lupa a ese primer versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hay esa palabrita, gozo. Ahí nos habla del gozo. Les decía que por muchos conocedores, muchas personas que a lo largo de la historia se han dedicado a estudiar a la Biblia, coinciden que este es uno de los capítulos más grandes de toda la Escritura. Y yo quiero aportar algo del por qué es uno de los capítulos más importantes. Aquí vamos a ver el testimonio de un hombre. No solamente el currículum, que ya lo leímos, lo que el apóstol Pablo dice que ha logrado, sino que vamos a ver un testimonio de salvación y un testimonio de vida cristiana. El apóstol Pablo nos lo va a narrar aquí con sus propias palabras, guiado por el Espíritu Santo, y eso debería ser de mucho regocijo para cada uno de nosotros. Por eso
Esta palabra gozo es muy importante en esta carta, muy, pero muy importante en esta carta. Ayer que la hermana Adriana me pidió el título del sermón, dudé un poco porque pensé en un principio en darle el título del sermón, ¿tienes el gozo del Señor o el gozo de la carne? Pero no quise hacerlo muy extenso, entonces lo reduje por esa razón. Pero vamos a hablar mucho de esto, del gozo que todo hombre, toda mujer que ha renacido por la palabra de Dios debe sí o sí experimentar y aprender cómo es que encuentra ese gozo, cómo es que podemos nosotros estar gozosos en cualquier situación que podamos estar atravesando cada uno de nosotros. Gozaos, regocijaos, dicen algunas versiones. El gozo, el regocijo de un creyente. Mis hermanos, si no hay gozo en la vida de una persona, es muy difícil que pueda obedecer. Cuando hay gozo, es más sencillo poder obedecer a la palabra de Dios, pero sin gozo es muy, pero muy difícil. El apóstol Pablo sabe que hay muchos creyentes, hay muchos justos renacidos por la palabra de Dios que no han experimentado el gozo. Por eso esta carta es muy práctica para nosotros, para poder comprender cómo algunos pueden estar gozosos aunque estén en medio de dificultades, en medio de pruebas. ¿Cómo pueden experimentar el gozo? ¿Cómo puede experimentar una persona el gozo cuando está recibiendo malas noticias constantemente? Cuando a nivel familiar, a nivel laboral, no pareciera haber una salida. ¿Cómo puede experimentar el gozo? La Biblia nos responde. La Biblia nos ayuda a nosotros a entender todo esto, mis hermanos. La persona que obedece sin gozo cae en algo llamado legalismo. Obediencia sin gozo. El pastor dice, tienen que estar acá los del coro y esa persona sin gozo obedece. No hay gozo, pero obedece. Está cayendo en un legalismo, está cayendo, tengo que hacerlo sí o sí. Mis hermanos, y nosotros no somos llamados a congregarnos o a servir porque alguien nos lo pide. Venimos porque hay gozo en nuestro corazón, porque hay entendimiento de algo que muchos no han logrado comprender y que nosotros deberíamos ya haber entendido. Yo quiero que podamos ver un momentito una cita que está en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, versículo 10. Dios inspiró al apóstol Pablo para que por medio de esta carta nos ayudara mucho a algo, a encontrar verdaderamente el gozo o por lo menos a vivir con gozo aún estando en adversidad. Nehemías capítulo 8 y versículo 10 dice así la palabra de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y aquí viene la parte que quiero resaltar. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. El gozo del Jehová es nuestra fortaleza, ¿cierto? El gozo del Señor. Por eso, mis hermanos, si ese gozo está ausente, ¿dónde estará mi fuerza? ¿Dónde va a estar mi fortaleza? Si no hay gozo, ¿dónde va a estar mi fuerza? El gozo del Señor es la fortaleza del creyente para poder obedecer. El gozo del Señor es la fortaleza para orar. Noten lo que estoy diciendo. El gozo del Señor, hermanos, es el que nos va a dar a nosotros la fortaleza para obedecerle a Él. El gozo del Señor es el que nos va a dar la fortaleza para orar a Dios. El gozo del Señor es muy importante para animarnos, el gozo del Señor. Y vamos a poder diferenciar cuál es el gozo del Señor y cuál es el gozo de la carne, cuál es el gozo que nosotros podríamos experimentar estando en esta tierra, en esta vida. Notemos que no solo dice regocijaos, se dieron cuenta que no solamente está la palabra, por lo demás, hermanos, gozaos. No solamente dice gozaos o regocijaos, depende de la versión que usted esté utilizando, son palabras sinónimos, pero no solamente dice que haya gozo, sino en el Señor. Y esto es indispensable, esto es clave. En el Señor marca una gran
diferencia para una mejor comprensión de lo que hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. El gozo del Señor, nuestra fortaleza para orar, para animarnos, para obedecerle, para servirle, el gozo del Señor. Cuando una persona empieza a perder de vista la bondad de Dios, empieza a ocurrir algo. Las circunstancias de la vida empiezan a parecernos injustas. Entonces pasa algo malo. Sin gozo del Señor, empezamos a ver las cosas de manera injusta, inmerecidas. A mí nadie me entiende. Todos están en contra mía, porque todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor sin el gozo del Señor nos van a llevar a esas conclusiones. Pero estando con el gozo del Señor o en el gozo del Señor, esto puede cambiar para bien y mucho, mucho, mucho. Ahora bien, alguna persona podría pensar, yo voy a ser positivo, voy a ser optimista, muy optimista. Voy a cambiar mi manera de pensar para experimentar gozo. No funciona así, no funciona con intelecto, no funciona con un esfuerzo que yo haga para alcanzar algo si no tengo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es vital entender que esta carta a los filipenses es a una iglesia que ha recibido el Evangelio, una iglesia que ahora tiene la posibilidad de vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso el gozo, decía yo al inicio, debe estar presente en los hijos de Dios. Debe estar sí o sí. Puede ser que alguna persona no lo haya encontrado o le cueste cómo es que experimenta ese gozo. Y por eso es que esta porción de la Escritura nos ayudará a comprender de una mejor manera este punto tan importante en las vidas nuestras. Sin el Señor, nosotros no vamos a tener el gozo de Él, porque nosotros no somos la fuente de gozo. Las circunstancias, los futboleros verán a su equipo de fútbol, ¿verdad? Los simpatizantes, y traerá un gozo carnal, terrenal. Acaba pronto. No es una fuente verdadera de gozo. Buenas noticias podemos experimentar a nivel familiar, van a venir alegrías, gozos, pero no son fuente de gozo en sí mismas. El Señor es la fuente del gozo. Por eso es que dice el texto, el que acabamos nosotros de leer, gozados en el Señor, es en el Señor. Solamente de esa manera vamos a experimentar el gozo verdadero. Veamos una cita más que está en Gálatas 5:22, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5 y verso 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ahí aparece, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Noten ese gozo. Está hablando de un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. No puede estar ese gozo verdadero en una persona sin el Espíritu. Entonces el llamado acá es a iglesia, es a renacidos, es a justos que tienen la posibilidad de disfrutar de eso, que tienen la oportunidad de encontrarlo y vivir gozosos. Suena raro, alguien que quizás está pasando por un momento muy difícil y dice, no entiendo cómo puedo tener gozo en lo que estoy pasando. Ya vamos a ver cómo sí es posible de acuerdo a la Escritura. Por eso decía que muchas veces experimentaremos cierta alegría por algún evento en nuestras vidas. Yo experimento entonces alegría por algo que pasó en mi vida, pero no necesariamente es el gozo del Señor, sino un gozo en mi carne. ¿Por qué es un gozo? Porque bueno, se disfruta de las cosas como yo las planeé, se disfruta de mucho, pero resulta, mis hermanos, que Dios en su palabra me ha regalado a mí que todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que sucede, opera para bien. ¿Para quiénes? Para sus hijos, a los que Él ha llamado. Entonces, si yo empiezo a comprender eso que Dios ya dijo, todo va a funcionar para bien.
todas las cosas nos ayudan a bien. Ok, si yo eso lo empiezo a digerir, a meditar un poco, puedo comprender que Dios permite que todo lo que esté ocurriendo es para bien. Entonces allí ya yo necesito trabajar en esa área, comprender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo y cómo lo está diciendo. Desde la óptica de Dios, todas las cosas que le suceden a sus hijos van a operar para bien, desde la óptica de Dios. Aquí viene el asunto, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál es la óptica nuestra? Porque allí podría estar el problema del por qué muchos no experimentan el vivir gozosos. Entonces, hay una paz interior que resulta siempre de una relación con Dios. Y entre más cercana sea mi relación con Dios, entre más cercana sea esa relación, mi gozo más va a ir aumentando. Entre más cercano tenga yo esa comunión con mi Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la predicación, en la medida que eso aumente, mi gozo va a aumentar sí o sí. ¿Vieron cómo leímos que es un fruto del Espíritu? Y eso tiene mucho sentido ahora, porque el apóstol Pablo dice, gozados en el Señor. No dice gozados en sus vidas, gozados en el Señor. Algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en la vida de quienes han entendido y comprendido que deben cultivar en eso. Entonces, no es una frase que se le salió al apóstol Pablo a cada instante. No es accidental esta frase que él utiliza, sino que tiene mucho, pero mucho sentido. Voy a leerles algunas citas para los que están anotando, para que no tengan que irlo a buscar, son varias, pero quiero nada más puntualizar en palabras muy específicas de esta carta. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 y verso 24 nos dice confía en el Señor, 2:24. 2:9 dice espera en el Señor. Entonces nos habla de esperar en el Señor. Lo que quiero que vean es en el Señor, en el Señor. 2:29 dice, debes recibirlo en el Señor. Una vez más, frases del apóstol Pablo en esta carta. 4:1, Filipenses 4:1 dice, firmes en el Señor. Una vez más. 4:2, vivan en armonía en el Señor. Eso se lo dice a aquellas dos hermanitas que estaban generando algún problema en la iglesia de Filipos. Pero siempre la constante del apóstol Pablo es en el Señor. 4:10, 4:4 y 3:1, que es el que estamos leyendo ahorita, regocijaos o gozaos en el Señor. Una vez más, es intencional. El apóstol Pablo no se le salió esa frase, no fue accidental. Con mucha intención, él está ayudándole a una iglesia que ha renacido y que necesita madurar en el gozo. Les está haciendo entender que es en el Señor que está el secreto. Es solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del gozo. Él es la meta del gozo. Él es el inicio, Él es el final, el alfa y la omega del gozo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si recuerdan la cita en Nehemías, Nehemías dice, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Qué produce? ¿Qué hay? Es la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mi hermano, mi hermana, el gozo del Señor es su fortaleza. No es un producto de una circunstancia, sino es el producto de yo haber entendido una verdad que cambió mi destino. Si yo medito seriamente, si yo reflexiono en mi vida pasada, yo empiezo a meditar y me doy cuenta de lo que Cristo hizo para salvar a este pecador, a este pastor pecador perdido, no puede haber otra cosa más que gozo. Cuando entiendo esa verdad que me rescató. Entonces, Pablo está hablando de algo muy importante para la vida del creyente, como lo es el gozo, estar gozosos. Dios observa de arriba. El Señor observa, su óptica ve desde arriba y observa todo bien. Nosotros estamos generalmente desde una óptica inferior. Es como, para usar una ilustración, como observar un mantel. Un mantel, yo sé que las mujeres tal vez tienen más esto presente, son más detallistas con las costuras. Entonces un mantel colocado en su forma correcta se ve perfecto por afuera,
pero si uno está debajo, ve las costuras. Así vemos nosotros muchas veces. Vemos las imperfecciones, las circunstancias son esas imperfecciones, pero Dios observa desde arriba. El gozo del Señor es muy diferente al gozo que este mundo nos va a estar ofreciendo constantemente. Una óptica de Dios me va a ayudar a mí a tener un gozo en el Señor. Entonces, Pablo está en la cárcel, el apóstol Pablo está encarcelado, pero él tiene gozo. Encarcelado, pero gozoso. Es golpeado, pero tiene gozo. Pasa hambre y tiene gozo. Tiene que ayunar y tiene gozo. Naufragios, gozoso. Perseguido, gozoso. ¿Qué es lo que come Pablo? ¿Qué es lo que come el apóstol Pablo? Yo cuando leía esta carta, yo decía, ¿qué será lo que comerá este hombre? ¿Cómo puede decir que tiene gozo con todo lo que le está pasando? ¿O qué come o qué ha entendido? Y creo que es lo segundo. ¿Qué es lo que él ha entendido? Pablo ha renunciado a cosas que le ayudaron a experimentar gozo. Él aprendió a renunciar a cosas que le dieron gozo y eso el apóstol Pablo lo comprendió como un problema. Él dice, esto en este mundo me trae gozo, pero el gozo del Señor es otra cosa. Hay dos gozos. Él sabe que tiene que renunciar a este gozo. Si renuncio a este gozo, voy a disfrutar y voy a poder estar en el gozo del Señor. Pero si no renuncio a esto, va a ser como una competencia, el gozo del mundo y el gozo del Señor. Y así hay muchos creyentes viviendo tristemente, trayendo una competencia entre el gozo de la carne y el gozo verdadero en el Señor. Ahora bien, pensemos nosotros por un momento en esta meditación que Pablo está trayendo, en ese testimonio de vida, de salvación y de vida cristiana. Él está contando, enlistando todo lo que humanamente lo podría hacerse sentir el mejor hombre. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo ahora ve todo lo que él creía que era de valor como algo que en realidad nunca tuvo valor. Y esto se da después que el apóstol Pablo cambió su óptica. Primero, él enlista con su óptica humana. Yo fui fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Todo lo que sus ojos ven, su mente comprende humanamente. Pero ahora él está diciendo, pero todo eso para mí es pérdida por amor de Cristo. Mis hermanos, lo que en algún momento eran riquezas, ahora él comprende que eran pobrezas. Muy pobre era el apóstol Pablo, ahora lo ve así. Ahora él ve lo pobrecito que era. Después de cambiar la óptica, después de dejar de mirar debajo del mantel viendo las costuras, ahora él ve con la óptica de Dios. Él entiende ahora esto por amor de Cristo. Él ve de una manera diferente porque ahora puede ver con los ojos de Cristo. Toda ganancia material no podrá viajar con nosotros. Mis hermanos, en nuestra muerte todo va a quedar acá. Todo, absolutamente todo va a quedar. Toda la ganancia intelectual de nada va a servir. Pablo, el apóstol Pablo siguió siendo circuncidado el 8º día. Siguió siendo hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. Eso no cambió, siguió siendo. Pero lo que cambia ahora es su mente. Ahora algo cambió en su mente. Él ahora es una nueva criatura. La mente tiene que ser renovada como la fue en el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él ahora pueda ver los valores de las cosas celestiales y ya no las terrenales. Primero él tenía su mirada en las cosas terrenales. Ahora él, por medio del evangelio que lo confrontó en aquel momento, ahora su óptica cambió. Ahora él ve con la óptica de Cristo, ya no con la óptica humana, con la óptica terrenal. Por eso es que él se atreve a decir, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Yo pude tener mucho gozo, parafraseando un poco o resumiendo lo que Pablo está diciendo. A mí me trajo mucho gozo ser hebreo de hebreos, mucho gozo estar a los pies de Gamaliel. Todo fue tan lindo, tan hermoso, pero ¿saben qué? Basura. Todo por el amor de Cristo. Eso es más importante. Ahora bien,
El problema que podemos tener nosotros es que lamentablemente nuestra mente está enfocada acá. Generalmente está enfocada en las cosas de acá abajo, las materiales. Nuestra mente nunca fue entrenada, nunca. Saben que en el año 1800, no recuerdo exactamente, pero para un periodo donde estuvo Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, él firmó un decreto y el decreto era: se quita la esclavitud. Entonces él firma el decreto: a partir de mañana no más esclavos. Y hay relatos de lo que esos esclavos les costó entender esto. No porque no lo creyeran, sino porque sus mentes estuvieron tan acostumbradas a la esclavitud que les costó sentirse libres. Una persona que renace por la palabra de Dios siendo esclava tantos años, esclava del pecado, ahora es nueva criatura y muchas veces le cuesta vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice de él. Los privilegios que tiene un cristiano, muchos cristianos no los han comprendido, mis hermanos, y el Señor nos reta, nos desafía para que nosotros escudriñemos y nos demos cuenta de las riquezas que hay acá para cada uno de nosotros. En la iglesia Heredia estamos predicando la carta a los Efesios, una carta muy rica, privilegios del cristiano. El cristiano no tiene nada que envidiar, absolutamente nada al mundo. Y saben, mis hermanos, una ilustración que he utilizado mucho y que muchos cristianos viven de esa manera, yo les cuento de una parejita que llegó a un hotel 5 estrellas, pagaron, no habían pagado, tenían que pagar, sabían el monto, pero tenían mucho miedo de comer ahí. Entonces, lo que hacían era que estaban en su habitación, compraron cereales, compraron cositas para picar en la pulpería, ¿verdad? En el chino de la esquina compraron y entonces estaban comiendo eso. Y les daba un miedo ir al restaurante porque decían: no, debe ser carísimo. Entonces, del cuarto a la piscina, de la piscina al cuarto, salían. Ese fue su estadía. 4 días estuvieron de esa manera. Cuando van a pagar, llegan a cancelar la cuota que ya habían acordado y le dijeron: ¿por qué no vinieron a comer al restaurante? Y dijeron: es que no teníamos tanta hambre, ¿verdad? Quizá fue una mentira de ellos. Ah, qué lástima, porque todo estaba incluido en el monto que ustedes pagaron. Habiendo pagado, teniendo la oportunidad de disfrutar, no lo hicieron. ¿Por qué? Por ignorancia, por no preguntar. Muchos cristianos reciben el evangelio, saben que son salvos, que sus pecados fueron cancelados, pero no disfrutan de los privilegios como cristianos, no escudriñan, no preguntan a Dios: Señor, ¿cómo tengo que vivir? Señor, ¿esto puedo? Señor, no lo hacen. Entonces viven una vida muy mediocre, siendo justos, una vida muy pobre, porque no han entendido. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que escudriñar, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que preguntarle a los pastores, tenemos que no quedarnos con inquietudes para que disfrutemos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, el apóstol Pablo, ahora él dice que todo eso, basura para él, con tal de conocer, de estar con Cristo. Por eso vimos nosotros cómo Cristo experimentó el gozo, cómo él vivió una vida de gozo a pesar de sus pruebas, a pesar de la cruz, gozo. Como el apóstol Pablo, encarcelado, un hombre viviendo la vida de gozo, una Biblia de gozo. ¿Cómo fue que él lo hizo realmente? Si ustedes se preguntan: Pablo, ¿por qué predicó tanto del gozo? Pablo nos dice por qué. Ustedes recordarán que leímos que Cristo no se consideró, no lo leímos hoy, pero en Filipenses capítulo 2 nos menciona que él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no lo hizo. Él se despojó. ¿Recuerdan? Él se despojó. Ahora, Pablo no consideró el que él aventajaba en el judaísmo como algo que mantener. Cristo no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo ahorita, sabiendo que él aventajaba a los demás, no se aferró a eso. Suena como que está imitando algo que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo dejó su gloria. Pablo dejó las cosas en las que se gloriaba. Cristo se despojó de su gloria por amor al Padre. Pablo se despojó de todo lo que tenía por amor de Cristo. En otras palabras, Pablo está siendo imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Por eso él se atreve a decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy
de Cristo Jesús. Veamos el verso 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ganar a Cristo. Él considera entonces sus logros como basura y la palabra original que utiliza ahí es estiércol, para que tengan una idea de cómo el apóstol Pablo observa lo que él antes veía como su riqueza. Dice, no, estiércol, ya eso no vale, eso es basura, ni siquiera quiero mencionarlo, dice Pablo, eso quedó atrás. Él no se aferró a los logros, él no se aferró a lo heredado, él ahora tiene una meta, él ahora tiene un propósito, un deseo de conocerlo más. Ya lo conoce porque a estas alturas el apóstol Pablo, todo lo que ha escrito, pero él dice, yo quiero conocerlo más y más y más y más. Él entiende, él se orienta, él orienta para que su mente esté siempre en las cosas de arriba, siempre en las cosas de arriba. Mis hermanos, los logros que nosotros alcancemos en esta tierra, que no sean motivo de gloriarnos. Diga, gloria al Señor por lo que obtuve, pero prosigo a la meta. O sea, gracias Señor porque me permitiste alcanzar este título, porque me permitiste disfrutar de esto, pero que mi mirada no se desvíe. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Y dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él. Insistí mucho con esta expresión en Él. Mis hermanos, muchas personas están cerca de Cristo hoy, cerca. Pero una cosa es estar cerca y otra cosa es estar en Cristo. Para los días del diluvio, en Génesis capítulo 6, usted recordará cómo Noé trabajaba. Dios le dijo y Noé, obediente, trabajó. Muchas personas miraron, ¿cierto? Miraron, ¿qué está construyendo? Un arca porque viene un gran diluvio. ¿Quieren entrar cuando esté construida? Está loco usted, seguramente le decían. Y se burlaron y se burlaron. Noé seguía construyendo. Una vez construida el arca, ¿cuántas personas pudieron tocar el arca? 12. Yo diría que más todavía. Muchas personas tocaron el arca. Muchas, muchas. Muchas personas tocaron el arca. Mis hermanos, pero una cosa era estar cerca del arca y otra cosa estar en el arca. Vinieron las aguas y probablemente mucha gente alcanzó a tocarlo una vez más el arca, pero ahora con mucha preocupación y angustia. ¿Quiénes se salvaron? ¿Los que estaban cerca del arca o los que estaban en el arca? En el arca. Son dos cosas muy distintas. Muchas personas dicen, yo estoy cerquita siempre de mi Señor. A mí me gusta estar cerca del Señor, cerca de la palabra. No es estar cerca, es estar en Cristo, en Cristo. Gran diferencia, gran, pero gran diferencia. Yo medito mucho en esta arca y ver cómo esas personas, mis hermanos, Dios tanta misericordia manifestó. Primero, un hombre con su familia construyendo el arca. Y yo viendo esto, posiblemente me inquietaría un poco. Pero ¿saben qué sería la señal? Que para mí la misericordia de Dios mostrándose y aún así la incredulidad pudo más. Cuando los animales empezaron a entrar, eso tuvo que haber sido sorprendente. Noé no fue a traerlos. Los animales empezaron a entrar, ellos solitos iban entrando. Si yo hubiese estado allí, yo digo, ah, no, aquí hay algo. Yo entro por si las dudas. Pero la incredulidad pudo más. Hoy, este mensaje que estamos predicando, este mensaje que hemos oído, ¿cuántas personas están tan cerca? Y yo hablo aquí mismo en Guapiles, usted puede conocer muchas personas muy cerca, cantando muy parecido, canciones muy lindas al Señor. Gente predicando muy parecido, pero no están en Cristo. Y eso es muy, pero muy delicado,
muy importante para nosotros estar en Cristo. No vale estar cerca, no vale estar tocando el arca, estar en el arca. Eso es lo que realmente vale. Y los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que por medio de la gracia y de la fe nos hemos conectado con el Evangelio verdadero, podemos decir, estamos en Cristo. Eso es lo que vale realmente. Que el gozo que el Señor nos ha podido nosotros hacer vivir, o que por lo menos nos ha dejado a través de su Espíritu, podamos cultivarlo nosotros. Día con día, cultivémoslo.